buenas tardes. Doy la bienvenida a todos ustedes al último día del ciclo de charlas. Justamente me place presentar al universitario Johnny Yensin Chávez Velázquez, quien es estudiante egresado de la carrera. Fue miembro participante de la Sociedad Científica de la Facultad de Ciencias Puras. Fue becario en el Instituto Nacional de Estadística Teórica y Aplicada y en el Instituto de Investigaciones Sociológicas, ambos pertenecientes a la UNSA. Participó como autor y coordinador del estudio psicosocial realizado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Es auxiliar de investigación e interacción. Como experiencia laboral tiene en su haber la consultoría en el INE, participando en diferentes proyectos. También participó como profesional estadístico en el Viceministerio de Turismo, perteneciente al Ministerio de Culturas de Bolivia. Entonces, doy la bienvenida nuevamente a Johnny y le invito a que pueda iniciar su exposición. Muchas gracias, licenciada. A ver, voy a empezar a compartir. ¿Se ve? Perdón. Sí, ya está empezando. Ya, ahora sí, Johnny, adelante. Muy bien. Muy buenas tardes a los a las personas que se encuentran participando de esta semana aniversario. Bueno, para mí es muy grato dar a conocer estos resultados que en sí aún son preliminares. Estos resultados que, bueno, les voy a exponer a continuación son los mismos que se expusieron en la feria virtual. El estudio que hemos realizado lo denominamos un estudio psicosocial sobre los efectos del COVID-19 en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Tanto mi persona como mi compañero Cristóbal Franco Mirabal fuimos los autores, los investigadores y coordinadores del mismo, en colaboración con el universitario Jorge Luis Trujillo Escobar, que fue de gran ayuda a lo largo de este proyecto. Bueno, también quisiera brindar un agradecimiento al licenciado Fernando Rivero por la colaboración que nos brindó en la etapa del muestreo, tanto así también como los consejos y la ayuda que nos ha servido de mucho para que este proyecto salga adelante. También al licenciado Ronald Condori, que, bueno, su participación en la parte del análisis, como también su experiencia que brindada a nosotros nos ha servido de mucha ayuda para ya estar en el proceso de la publicación de este estudio. No olvidarme también de, bueno, los universitarios que nos ayudaron en la parte que es de la encuesta, la recolección de datos, bueno, las diferentes etapas que llevan a cabo un tipo de este estudio, ¿no? La universitaria Polet Carrión, la universitaria Valeria Fernández, bueno, varios estudiantes de la carrera de informática. Bueno, ahora sí, comenzando, bueno, de manera de una breve introducción sobre lo que, bueno, quién nos ha llevado, ¿no?, a realizar este proyecto. Bueno, el 12 de diciembre del año 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, de la provincia Hubei, de la República Popular de China, hizo público un reporte de 27 casos con una neumonía viral. El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades identificó un nuevo beta coronavirus, denominado 2019 nCoV, siendo nombrado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad coronavirus COVID-19 el 11 de febrero del año 2020, convirtiéndose así en una amenaza global por su rápida propagación y un problema para la salud pública. Como enfermedad respiratoria desconocida, se convirtió en una prioridad, sin manual de tratamiento y control en los países afectados. La Organización Mundial de la Salud decreta el estado de emergencia en el año 2020. A nivel social, las medidas adoptadas
pueden conducir a trastornos psicológicos, psiquiátricos, por estrés postraumático, confusión, frustración, depresión, ansiedad, trastornos de pánico y de conducta, por factores como la separación de la familia, dolor, duelo, soledad, vergüenza, culpa, ira, miedo, xenofobia, histeria colectiva, desinformación, desinformación en las redes sociales, inseguridad financiera, estigmatización y otros problemas de salud mental, como afirman algunos conocedores de este caso. La literatura científica y los recientes informes de público conocimiento corroboran la magnitud de la pandemia del COVID-19 e indican la necesidad de medidas de carácter especial y de esfuerzos coordinados para administrar sus consecuencias directas sobre la salud de los estudiantes universitarios, así como sus repercusiones laborales diarias, los impactos de inmediato y a largo plazo sobre las sociedades en general y sobre los grupos más vulnerables en particular. Debido a los acontecimientos provocados por la pandemia que aqueja al país, distintos factores académicos y conductuales han cambiado dentro de la sociedad, en particular el desempeño académico y social de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Como centro de estudiantes facultativo, nos vemos en el deber y la necesidad de tomar mediciones del grado de afección que tuvieron nuestros compañeros debido a la situación sanitaria que atravesamos. Información que nos será útil para tomar conciencia de las acciones que tendremos que asumir para retomar las actividades con una relativa normalidad. Bueno, es de conocimiento público todo lo que ha acontecido en nuestra universidad, en nuestra carrera, en nuestra facultad. Es por eso que nosotros al requerir esta información, bueno, se nos informa que solo había datos que eran en sí de los administrativos y de los docentes. Entonces, al ver la necesidad y ver lo que estaba ocurriendo, que no sabíamos en sí la problemática que se estaba realizando o cómo estaban tratando a los estudiantes, entonces nos vimos en la necesidad de realizar nosotros por cuenta propia este tipo de estudio. Tenemos que tomar en cuenta que siempre se recalca que el estudiante es el pilar fundamental de la universidad, pero lastimosamente en este tipo de, no sé, para la toma de decisiones, para recolectar datos y todo, ahí ven que o sea, no predican, no realizan lo que ellos predican. Entonces, este estudio nació por iniciativa propia, lo hicimos ad honorem, más que todo, el plan era saber, y como estudiantes que somos, también tratar de comprender y un poquito tratar de ejercer también lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras, ¿no? Bueno, en sí, por ejemplo, unas palabras del rector fueron: la UNSA es la segunda universidad más antigua de Bolivia y una de las más grandes. Alberga en sus aulas a 81.174 estudiantes, distribuidos en 13 facultades y 57 carreras. Es decir, que desde que se suspendieron las clases presenciales debido a la pandemia del COVID-19, el año pasado 32.470 universitarios dejaron sus estudios. Bueno, ese es un dato a nivel global tomado de la universidad. En otras fuentes indican que casi el 40% de los estudiantes del entorno universitario no pudieron continuar con sus estudios, ya sea por factores que quizás fueran de tipo tecnológico, factores que fueran sociales o de enfermedad. Muchos de nuestros compañeros quedaron rezagados en este ámbito. Bueno, a la fecha, antes de este estudio no se conocía el grado de afectación que tuvieron los estudiantes de las universidades. Una encuesta por muestreo, la que hicimos ahora, nos permite tener un panorama total de un fenómeno dado a un bajo costo y de manera oportuna. Entre los objetivos que nos planteamos, el principal es dar a conocer mediante los resultados que arrojó el estudio las consecuencias psicológicas, sociales y económicas de la pandemia. Está generando en los estudios de la comunidad de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés.
Entre nuestros objetivos específicos trazados, bueno, entre algunos tenemos fortalecer el conocimiento de nuestras autoridades sobre la coyuntura en la que los estudiantes se encuentran actualmente, a fin de poder corregir, mejorar y cambiar las políticas actuales. Conocer el ambiente económico que repercute sobre los estudiantes de la facultad, tener una percepción sobre el estado de ánimo con el que el estudiante se encuentra actualmente, sus inquietudes, preocupaciones, etcétera. Conocer el ambiente en el cual el estudiante se encuentra actualmente, acceso a la salud, necesidades y otros. Conocer el grado de conocimiento sobre los cuidados que tiene el estudiante con respecto a la pandemia. Saber lo que espera el estudiante a futuro, tras una normalización de actividades. Y bueno, algunos datos de la ficha técnica, bueno, serían: el diseño muestral fue realizado en colaboración con el magíster Fernando Rivero, docente e investigador de la carrera de Estadística de la UNSA y actual director interino del Instituto de Estadística Teórica y Aplicada. Y el operativo de campo se realizó con estudiantes de la carrera de Estadística, como así también estudiantes participantes de Informática, Biología, Química, Matemáticas, que nos ayudaron en hacer viral la encuesta y por ende recolectar los datos. Los aspectos de coordinación y administrativos fueron realizados en coordinación con el Centro de Estudiantes Facultativo CEFAC-STEAM. El estudio fue realizado con apoyo y autorización del Honorable Consejo Facultativo bajo la resolución número 946 del año 2020. El universo son todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UNSA que se hayan inscrito al menos en una materia en el segundo periodo de la gestión 2020. El total de los estudiantes en ese entonces era de 3.443. El tamaño de muestra fue de 1.148 encuestas realizadas y programadas. La cobertura fueron el total de las carreras pertenecientes a la Facultad de Ciencias Puras, que son 6. El tipo de muestreo fue un muestreo estratificado combinado, es decir, carrera y nivel de estudios que tiene el estudiante. El nivel básico lo comprenden los estudiantes de primer a tercer semestre. El medio lo componen los estudiantes de cuarto a sexto semestre y el avanzado de séptimo a octavo semestre. Estos estratos son válidos para las carreras de biología, química, estadística, física y matemática. Para el caso de la carrera de informática, el nivel básico lo comprenden los estudiantes de primer a cuarto semestre. El medio lo componen los estudiantes de quinto a octavo semestre y el avanzado de noveno a décimo semestre. El nivel de confiabilidad es de un 95% y nuestro margen de error fue del 5%. Bueno, ahora sí, un poquito entrando ya en lo que es ya los resultados que nos han arrojado. Vamos a un poquito entrar a la descripción de la población que es el... Los resultados arrojados en el presente documento, que les voy a presentar a continuación, son de vital importancia para la toma de decisiones con respecto a la nueva normalidad, ante la falta de información oportuna e inmediata. Probablemente las acciones tomadas por nuestra institución no fueron de las mejores. Los presentes resultados se esperan que sean tomados muy en cuenta. La población de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales ronda alrededor de los 3.444 estudiantes que actualmente o en ese momento de la encuesta estuvieron pasando clases. De ellos podemos ver que el 53.3% son varones y el 44.5% fueron mujeres. Las edades de los mismos se encuentran en su mayor parte entre los 17 a 20 años, representando ellos el 21.5%. Entre 21 a 25 años, el 53.6%, o sea, el grueso de los estudiantes se encuentran en eso. Mayores a 26 años, el 24.8%. Cabe recalcar que, obviamente, estos rangos de edades los hicimos para... Bueno, tenemos las edades completas de los estudiantes, pero un poquito para minimizar. Disculpe, Johnny, Sí, sí. no está compartiendo su presentación, se ha quedado en la carátula. Vale. Ahora.
Recién sí cambió. ¿Está cambiando, Lice? Sí, recién está en la descripción de la población. Hace rato estaba solo en la carátula. Ya bueno, a grandes rasgos es lo que le comenté, lo que comentábamos a modo de la introducción, lo que dijo nuestro señor rector, que casi el 40% de los estudiantes no habían podido pasar clases. Es un modo de introducción, si quieren luego les paso la presentación para que puedan verla con más calma. Bueno, nuestros objetivos, el objetivo general que obviamente era conocer las consecuencias psicológicas, sociales y económicas que había tenido el estudiante, nuestros objetivos específicos de fortalecer el conocimiento para la toma de decisiones, tener una percepción sobre el estado de ánimo, las inquietudes, preocupaciones. Bueno, la ficha técnica hablaba un poco de lo que es el diseño muestral, que nos ha colaborado el licenciado Rivero, y bueno, nuestro universo, que son los estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras, y nuestra muestra que fue de 100.148 encuestas. Nuestro nivel de confiabilidad, que es del 95%, y el margen de error de un 5%. Bueno, entrando más en contexto, como les decía, era que nosotros tratamos de resumir toda la información, más que todo porque, bueno, es largo. La encuesta en sí duraba unos 15 minutos, era un poquito extensa, pero también el afán era tratar de recaudar toda la información posible. Y en ese marco también nos guiamos para tratar de, bueno, no solo sacar un tipo de lo que se diría de resultados, sino sacar, bueno, como les decía, digamos, los efectos psicológicos que tuvieron, los efectos, eh, los efectos sociales, los efectos económicos. Bueno, en sí es todo un universo, o como se diría, esta problemática del COVID-19 ha englobado casi todos los, como se diría, el quehacer diario de nuestra población. Bueno, les comentaba que de nuestra encuesta, que el 53.13% eran varones, el 44.5% de las personas eran mujeres, que casi el 53.6% de las personas encuestadas tenían entre 21 a 25 años, las mayores a 26 eran el 24.8%, de las personas encuestadas, el 51.5% se encontraba en la etapa inicial, como ya les dije, lo dividimos en tres, el 32% se encontraba en sus estudios medios y realizando ya la parte digamos, de profesionalización de la carrera se encontraban el 16.5%. Bueno, siguiendo con lo que es la descripción de nuestra población, podemos apreciar que el 67.6% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras tiene como residencia la ciudad de La Paz, mientras que el 26% tiene como residencia la ciudad del Alto. Podemos apreciar también que el 5.8 se encuentra disgregado en el resto de provincias, municipios, ciudades del departamento de La Paz, y un 0.6% de esta población total se encontraba en otro departamento al momento de realizar la encuesta. Tratamos de preguntar el nivel de ingresos. Bueno, como saben, siempre hay un tipo de renuencia a este tipo de preguntas, pero los datos obtenidos nos brindan que el 50.7% afirmó que tenía un nivel de ingresos bajo, el 48.4% dijo pertenecer a un nivel de ingresos medio, y mientras que el 0.9% afirmó tener un nivel de ingresos alto. Entrando ya un poco más en el contexto de lo que es el análisis, nosotros tratamos de dividir en tres etapas lo que es las preguntas. Una, ¿cómo vivieron ellos, los estudiantes, durante la pandemia? Otra, ¿cómo viven actualmente? Y otra, ¿cuál es la percepción que ellos tienen para después, bueno, como dicen, la nueva normalidad, ¿verdad? ¿Cómo ellos piensan pasar?
Pero acá, por ejemplo, abordamos esta, que es durante la crisis sanitaria, hasta qué punto ha cambiado su vida. Bueno, los pasatiempos, los que les dijimos lectura, videojuegos, música, tal vez cocina, otras actividades, podemos ver que todos, bueno, la gran mayoría se encuentra entre las respuestas mucho mejor, algo mejor e igual. Johnny, se ha quedado nuevamente en la diapositiva número 8. Recién ha cambiado ahora. Ya. Bueno, esto es, voy a tratar de cambiar seguido para que no se quede. Bueno, esto es lo que le decía más o menos del nivel de ingresos y dónde, dónde se encontraban al momento de la pandemia las personas encuestadas. Y acá ya entramos un poquito más en lo que es el análisis. En este cuadrito, tal vez un poquito medio moroso, trata de reflejar, no sé, todo el contexto de lo que nosotros hemos, um, hemos tratado de recolectar en la encuesta. Bueno, porque como les decía, acá en los pasatiempos durante la crisis, ¿hasta qué punto? Bueno, evidenciamos que el azul en todos los, bueno, en todos los histogramas que hemos realizado, y el azul, el amarillo y el plomo son los que reflejan mucho mejor, algo mejor e igual. En este caso de los pasatiempos, observamos que los pasatiempos han mejorado para los estudiantes. Pues eso quiere decir que el estudiante ha tratado un poco más de, como se diría, distraerse, ya sea en lectura, videojuegos, música, cocinando, elaborando un nuevo tipo de pasatiempos y eso. Bueno, las relaciones humanas, como diríamos, con amigos, conocidos, podemos apreciar que ha ido de igual a peor. Las relaciones con sus vecinos, la mayoría dice igual, porque obviamente también estábamos encerrados y tampoco teníamos mucho contacto. Entonces podemos apreciar acá la línea ploma que refleja eso mismo, las relaciones con su pareja o familia. Podemos ver que se encuentra entre algo mejor, igual y algo peor. La actividad laboral, aquí evidenciamos totalmente que fue de igual, peor y mucho peor. Poca es la gente que respondió que era mucho mejor o algo mejor. Los ingresos económicos del mismo modo, que un poquito reflejan algo peor que se encuentra acá en primer lugar y mucho peor, los ingresos económicos. Bueno, quizás el análisis ya lo estamos acabando y con tal vez podamos presentarlos en otra ocasión ya con datos un poquito más certeros, ¿no? La alimentación que dicen que ha ido algo mejor, mucho mejor, igual, mm, los hábitos de sueño, que obviamente creo que todos hemos pasado por eso, ya que nuestra vida se ha vuelto un poco más sedentaria al estar en el encierro, y la actividad física que de igual manera que refleja que, bueno, igual, acá podemos apreciar un 26%, algo peor, más o menos un 32%, y mucho peor, un 24%. Bueno, ¿pasó? ¿O sigo en la diapositiva anterior? Hola. Sigue en durante la crisis sanitaria, en las barras horizontales. Sigue ahí. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, como les decía, hemos tratado nosotros de un poquito de no solo ver el contexto que ha sido durante, de tratar de hacer lo que ellos han vivido durante la pandemia, lo que ahora se está viviendo y lo que se va a vivir a futuro. Tenemos que tomar en cuenta que lo que ahora nosotros vivimos ya es como la bien llamada o mal llamada nueva normalidad, que indican que, bueno, ya no es lo que hemos vivido nosotros durante la pandemia. Por ejemplo, a la pregunta, ¿usted está dispuesto a ponerse, llevar y quitarse una mascarilla, tapabocas? Mm, la respuesta de las personas
durante la cuarentena, en el presente y ahora, no cambia. O sea, no, bueno, estamos haciendo un análisis a futuro con el cruce de los datos y ahí más o menos vamos a saber los factores que les ha llevado a estas respuestas. Pero podemos apreciar que se encuentra más o menos en el mismo porcentaje o en el mismo número de respuestas la de esta de llevar la mascarilla. Entonces, con esto decimos que en el momento de la pandemia, a un futuro, digamos, la gente va a seguir usando las mascarillas, no piensa quitársela. El uso de guantes, eh, a futuro, tal vez un poco piensa incrementar. Tenemos que tomar en cuenta que esta es la perspectiva de la que se vivió en ese momento. Lavarse las manos también un poco a futuro. Yo creo que por la conciencia que todos hoy, o las campañas informativas, un poquito ya estamos más propensos a esto, a cuidarnos nosotros mismos sin que ya nadie nos diga. Bueno, evitar tocarse la cara, ojos, boca, nariz, con el tiempo ya también está un poco más arraigado, como indicamos acá. Acordarse de mantener la distancia, creo que igual ya está un poco en nosotros, ¿no? Cuando una persona tose o tiene algún síntoma o estornuda, entonces somos más propensos a eso. Y como ven acá, aguantarse las ganas de salir de casa con el tiempo es que ya ha rebajado. O sea, a futuro la persona que es como si ya no le tuviera un poco o tanto miedo al virus, tal vez por la información que ya tenemos sobre este virus o por la vacuna que muchos nos hemos hecho poner, pedirle a las personas que hagan conductas de prevención. Ahí vemos que las personas están ya más dispuestas a concientizar a otras personas sobre las conductas de percepción. Ya. Voy a cambiar así porque... Ya. Bueno, a la pregunta que hicimos, ¿en qué medida se siente capaz de recuperarse después de una enfermedad o dificultades, adaptarse a los cambios? Podemos ver que el estudiante de la facultad es, bueno, siente que él puede salir adelante por sí mismo. O sea, ya no hay como ese temor. Que, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, para recuperarse después de una enfermedad o las dificultades, el estudiante se siente bastante o mucho, muy confiable para adaptarse a los cambios, bueno, en sí cambios en general, no solo los de la pandemia, porque obviamente las nuevas clases y todo eso, entonces el estudiante también se siente bastante dispuesto y bastante capaz de adaptarse a estos cambios. Bueno, a ver, acá ya tenemos algunos otros datos que hemos podido recolectar. ¿Ha tenido algún contacto estrecho? Que estos ya son más ya del COVID, o sea, ya entramos un poquito más en materia. ¿Ha tenido contacto estrecho con algún caso de COVID del 19 de enero del 2020 a la fecha? Como pueden ver, más de la mitad afirma que no, pero igual casi la mitad, o sea, la mitad de los estudiantes ha tenido contacto con una persona que se ha confirmado que ha tenido COVID. Esto también repercute porque obviamente que esta enfermedad contagiosa muy probablemente ellos también han sido infectados. ¿Ha consultado con algún prestador de servicios salud de público o privado por posibles síntomas de COVID-19? Vemos que el 25% sí afirmó ir a un centro de salud o quizás, no sé, algún médico o algo, y el 75% no. Aquí con la pregunta anterior, que dice que el 50% tuvo algún contacto estrecho con personas infectadas, vemos que quizás de ese 50%, vemos que solo el 25% fue a un médico.
y el otro, bueno, ya sabemos cómo es nuestra sociedad, tal vez con cuidados paliativos, o tal vez no fue muy fuerte los síntomas que le dio. ¿Alguna persona cercana se enfermó con COVID? O sea, esto varía de la primera pregunta, porque esto es, digamos, un familiar, o tal vez yo, por ejemplo, convivimos con personas de nuestro entorno, quizás nuestros hermanos, nuestros padres, entonces el 70% afirmó que sí, que tuvo una persona a ellos se enfermó con el COVID. ¿Alguna persona cercana padeció de forma grave la enfermedad? Hablamos de esto siendo terapia intermedia o hospitalización o terapia intensiva. Y más o menos el 40% afirma que una persona cercana a su entorno ha sufrido síntomas graves que han llevado a esto. ¿Alguna persona cercana falleció por COVID? Y casi el 25% afirma que sí, que una persona muy allegada a ellos, como les decía, hemos tomado en cuenta personas allegadas que son el entorno familiar. Entonces afirma que una persona muy allegada a ellos ha fallecido por, por la enfermedad. Aquí ya quisimos ser un poco más claros y más directos en lo que es la pregunta. Entonces, como les dijimos, ¿sabe de algún compañero de la facultad que haya fallecido por COVID-19? Y casi el 40%, el 39.8% dijo que sí, que conocía a algún compañero que haya fallecido por COVID. A estas personas que conocían de alguna persona de la facultad que haya fallecido por esta enfermedad, se les preguntó de cuántos compañeros fallecidos se sabían. Y bueno, de uno, o sea, de un compañero fallecido respondió el 63.7%. El 16% dijo saber de dos compañeros fallecidos y el 20.3% dijo que más de 3 compañeros fallecidos. Obviamente, estas respuestas no son, como se diría, o sea, no son los datos, o sea, que se podrían tener exactos. Es como decir que una persona falleció y, bueno, de esa persona estarían hablando, digamos, 100. Entonces, no son datos que son netamente preponderantes, digamos, que esto está sujeto todavía a un análisis. Pero sabemos, bueno, de las personas que han respondido, yo me incluyo en ellas, muchos sabemos de compañeros, ya sean no siempre de nuestra carrera, pero de otras carreras de nuestra facultad que han fallecido por esta enfermedad. Y entramos más un poquito en lo personal de los compañeros y entonces les preguntamos, ¿se ha contagiado usted por coronavirus? Acá obviamente pusimos como en una escala, porque algunos no sabemos que si hemos pasado el virus. Algunos estudios indican que en algunas personas no es muy, ¿cómo se diría? Los síntomas que le dan, o eso no es muy fuerte. No, una persona no es igual a otra. Entonces, a la pregunta, ¿se ha contagiado usted por coronavirus? El 18.3% dijo que con seguridad sí. O sea, estas personas se hicieron la prueba y salieron positivas y sintieron los síntomas y entonces están seguros de que sí se contagiaron. Probablemente sí. El 30.2% de estas personas son las que se han contagiado, o han estado en contacto estrecho con alguna persona que ha sido enferma de gravedad. Entonces, muy probablemente ellos han tenido el virus, pero obviamente no se ha manifestado muy fuerte en ellos y así también de la misma manera no se hicieron la prueba y no saben, pero han sufrido algunos síntomas y entonces eso les lleva a pensar que probablemente sí hayan estado contagiados. El 24.6% dijo probablemente no. Estas son las personas que se hicieron la prueba y obviamente se descartó que hayan estado contagiados. Y con seguridad no, estas son las personas que difieren
Por ejemplo, probablemente no dijeron que sintieron síntomas, pero hacerse la prueba resultó no. Y estas personas con seguridad no, que es el 24.4%, eh, no sintieron síntomas, se hicieron la prueba y salió negativo. Y el 2.6% no sabe, no responde. Entonces, acá podemos apreciar que casi el 50% de nuestros estudiantes de la facultad con seguridad o probablemente ha sufrido la enfermedad. Bueno, a manera de conclusión, existe una evolución favorable en cuanto al comportamiento de la población estudiantil, en cuanto al uso de medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19. Existe un alto porcentaje de la población estudiantil que ha sido, bueno, no sé si se estará viendo. Existe un alto porcentaje de la población estudiantil que ha sido afectada de manera directa o indirecta por la pandemia. El uso de medios electrónicos para el levantamiento de información como encuestas online son factibles y ayudan de sobremanera por su rapidez y alcance. Es lo que hemos podido nosotros vivir, palpar en este estudio que hemos realizado. Vimos que es un medio que realmente nos ha ayudado de mucho, al menos en esta pandemia creo que ya es un poquito más fuerte su uso. Bueno, recomendaciones. Recomendaciones, a manera de recomendación, este estudio, según hemos averiguado, somos la única facultad que ha realizado un estudio de este tipo. Entonces, de las otras facultades y todo, no se tiene datos a ciencia cierta. Y sería muy bueno tal vez que este estudio se replique. Bueno, que se replique en las otras carreras y otras facultades, porque obviamente tal vez nosotros a partir de nuestros resultados podríamos inferir para la universidad, pero tenemos que tomar en cuenta que cada carrera, cada facultad es un universo distinto. No podemos compararlos, incluso entre nosotros, en nuestras carreras de nuestra facultad, los resultados que arrojaron son de igual manera distintos. Entonces, sería muy bueno que tal vez nuestras autoridades tomen a consideración estas recomendaciones como vieron, nosotros lo hicimos a Honorem y yo estoy seguro que tal vez existen otros universitarios que tal vez por el afán de querer un poquito más conocer, de una vez tomar en práctica o hacer todo lo que han aprendido, estarían dispuestos a realizarlos de la misma manera que nosotros. Bueno, se sugiere ampliar el análisis de la información a nivel de carrera de la facultad, debido a que el estudio fue diseñado de tal manera que puede arrojar resultados a ese nivel. Nosotros en estos resultados estamos arrojando datos de manera global, o sea, a nivel facultad, no desglosados por carrera. Ahora, nuestra base de datos tiene la capacidad de arrojar ese tipo de información, de desglosar carrera por carrera. Si hay algún pedido de tal vez algún director o algún instituto que quisiera, nosotros con gusto estaríamos dispuestos a hacer este mismo tipo de análisis, pero ya de una manera más profunda. Desglosarlo tal vez, si quieren, que de una carrera de 2 o de las 6 que pertenecen a la facultad. Si bien los resultados se presentaron de manera descriptiva, es posible realizar un estudio más amplio debido a la profundidad del cuestionario. Como les dije, el cuestionario ahora solo les estamos brindando los datos descriptivos. En sí, el cuestionario, como es un estudio psicosocial y donde mide más que todo las cualidades por las que ha atravesado el estudiante en la pandemia. Entonces, es posible hacer un análisis. De hecho, nosotros estamos haciendo, bueno, ya por parte nuestra, para un poquito más tratar de explorar la base de datos. Pero sería interesante que quizás algunas otras personas se animen también a realizar este tipo. Bueno, como una conclusión y quizás una recomendación personal,
a los estudiantes que quizás están escuchando ahora, decirles que es un poco, sí, complicado realizar este tipo de estudios, este tipo de dinámicas y eso. Todos tenemos nuestras ideas o, no sé, estudios o ideas que quisiéramos plasmarlas como lo hemos hecho nosotros. Solo decirles que sigan adelante, que no se rindan, que miren que todo bueno por lo que uno está detrás se consigue. Hay veces hay que tocar las puertas, pues, son puertas hay veces equivocadas, otras puertas se abren fácil, a veces es un poco más complicado, pero yo creo que la perseverancia es uno de los dones que tenemos y tratemos, muchachos, y a las autoridades, tal vez director o el director del IETA, no cerremos la puerta a este tipo de estudios que vienen por iniciativa de los estudiantes. Y sería bueno no solo que haya un estudio de unos estudiantes al año, sino tal vez ver más, ¿no? Las nuevas generaciones, creo, los nuevos estudiantes también que están entrando a la carrera, se ve que hay mucho potencial y solo yo como ya estudiante egresado, como los docentes, tal vez deberíamos un poquito más apoyar eso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nombre de la carrera, Johnny, su participación en esta semana aniversario con un tema bastante interesante, ¿no? Y como usted dijo, mostrando a los compañeros que se puede realizar estudios de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra necesidad y a fenómenos que nos están ocurriendo, ¿no? Que es el fin de cada profesional. Entonces, muchas gracias por su participación, Johnny, y también invitarle a usted y a los asistentes a que nos puedan acompañar en el acto de entrega de la revista Varianza número 18, que es a las 3 de la tarde, y posteriormente a la charla con la cual cerramos esta semana aniversario, ¿no? Festejando los 37 años. Muchas gracias por su asistencia. Los esperamos en el siguiente evento, ¿no? A las 3 de la tarde. Gracias. Gracias.